¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más un episodio de nuestra serie El combate espiritual. Hoy vamos a terminar con este capítulo acerca de las equivocaciones que solemos cometer respecto de los pecados. Y cómo tratamos con ellos. Porque muchas veces solemos cometer estas equivocaciones. No consideramos el pecado suficientemente problemático y entonces terminamos cayendo en las trampas del demonio. Saber que algo es pecado, digamos, es fácil, pero darse cuenta de los engaños del demonio que quiere hacer que nosotros no avancemos en la vida espiritual, eso puede ser realmente difícil muchas veces, ¿sí? Y entonces a eso apunta todo este esfuerzo de este pequeño programa que estamos haciendo, porque entonces con él lo que nosotros estamos procurando hacer es ayudar a todos a que progresen en la vida espiritual, ¿sí? Y que tengan claro cuáles son estos engaños que pueden tener, que pueden sufrir de parte del demonio y no caigan en ellos, para que entonces progresen bien en la vida espiritual y avancen con seguridad hacia la santidad. Entonces, lo cual, bueno, a ver, todo esto no es que asegure el 100% de que uno no vaya a caer en los engaños del demonio, pero va a ayudar a que caigamos menos veces, menos veces. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre la cuarta y última equivocación, y es la más peligrosa de todas. La más peligrosa de todas las equivocaciones respecto del pecado. Esa equivocación es el dejar de combatir el pecado y las tentaciones y terminar cayendo en la ruina espiritual. Ese es el peor error de todos, el peor de los pecados, la peor de las equivocaciones respecto del pecado, que es el dejar de combatir. Si el demonio logra que nosotros dejemos de pelear, ¿sí? Que es lo que él quiere. Lo que el demonio quiere es que nosotros desesperemos. La desesperanza, a veces algunos utilizan el término de desesperación como sinónimo de aflicción, porque de algún modo la aflicción puede hacer que desesperemos, pero no es lo mismo. El desesperado no siempre está afligido. La desesperanza consiste en que nosotros dejemos de esperar en la ayuda de Dios y dejemos de esperar en que vamos a conseguir superar nuestros defectos y nuestros pecados, ¿sí? Desesperados en el mundo hay muchísimos y no hace falta que tengan cara de afligidos o que sufran agobio por sus pecados. Es más, muchos desesperados o desesperanzados viven en el mundo con caras muy felices. Muchos de esos rostros sonrientes que vemos en las redes sociales son rostros de gente sin esperanza, de gente desesperada, que ya no espera nada de Dios porque ya no combaten sus pecados y defectos, sus vicios, no están combatiendo. El que no combate esta dura lucha, esta dura guerra que sufrimos y que padecemos y a la que nos enfrentamos, el que no combate es un desesperado. Entonces, el desesperado se queda tranquilo en sus malas costumbres, en sus vicios, en su defectuosa conducta y simplemente baja los brazos y ya no hace nada para poder vencer al mal. Si alguien sufre de impaciencia también, por otra parte, y de mal genio, a causa de las enfermedades que le llegan, existe el peligro de que se dedique a pensar cuántas mayores obras buenas haría si tuviera salud perfecta. Y entonces piensa él, ay, si yo tuviera salud podría hacer esto. Si yo no fuera tan pobre podría hacer aquello. Si yo no fuera tan ignorante podría alcanzar tal cosa. Y entonces comienza a pensar cuánto mejor podría servir a Dios y al prójimo si no tuviera estas tribulaciones, esta enfermedad, esta pobreza, esta carencia. Y así, en vez de luchar contra la impaciencia y contra el mal genio, lo que está haciendo es apoyar su rebeldía interior y fomentar su disgusto contra lo que sufre. Yo podría hacer mejores cosas si mis superiores fueran mejores, si mis compañeros fueran mejores.
en vez de sufrir con paciencia, comienza a amargarse la vida. Comienza a amargarse la vida. Entonces así la persona se inquieta, se aflige y se impacienta porque su salud no es perfecta, porque su vida con los demás, sus relaciones no son perfectas, porque sus superiores, sus padres, sus amigos no son perfectos y no terminan nunca de cambiar. Está esperando donde no debería esperar, ¿no? Si esperamos en Dios, Dios nos responde, ¿sí? Pero si esperamos en los demás o en nosotros, o si esperamos nosotros, si esperamos en las cosas sobre las que no tenemos control, terminaremos desesperados, ¿sí? Y así que esa persona, en vez de luchar contra la impaciencia, lo que está haciendo es alimentar la impaciencia y fortalecer esa impaciencia considerando su enfermedad como un impedimento o el sufrimiento como un impedimento o los defectos de los demás como un impedimento para realizar buenas obras. Sus vicios como un impedimento o sus defectos como un impedimento o sus tentaciones como un impedimento para servir a Dios o para hacer buenas obras. Como si Dios tuviera tanta necesidad de las obras buenas que nosotros vamos a realizar. Como si fuera, ¿no? Dios no tiene necesidad de esas buenas obras que nosotros estamos dejando de realizar. Esa persona se imagina que a causa de la enfermedad su progreso en la virtud se detiene, o que a causa de los defectos de los demás, o que a causa de sus sufrimientos su progreso espiritual se detiene, o que a causa de que los otros le imposibiliten hacer tal o cual cosa, su progreso espiritual se detiene. Entonces, una frase muy típica de estas personas es: me siento estancado. Me siento estancado. Y le culpa a los demás. Los demás no están haciendo... el culpable de mi estancamiento, los culpables son los demás, o es el otro. Entonces, siente que lo que sucede es todo lo contrario de lo que él espera. Pero, en realidad, lo que le sucede es exactamente lo contrario. Eso que le sucede es precisamente el camino que Dios le está poniendo para poder progresar en la virtud. Eso que Dios está permitiendo, esa tribulación, ese sufrimiento, esa complicación que tiene en su vida, esos defectos del otro, es precisamente lo que Dios está haciendo para poder llevarlo a la santidad. Y si sufre con paciencia y por amor de Dios sus dolencias, entonces allí es cuando va a progresar. Así que, en lugar de entablar una lucha contra el vicio del mal genio, de la impaciencia o lo que sea, contra el vicio que sea, lo que le sucede es que cae insensiblemente, sin darse cuenta, en estos dos grandes defectos, el mal genio y la impaciencia, y se deja vencer entonces por ellos. Así que no nos estancamos por culpa de los demás, o de lo que los demás producen en nosotros o hacen en nosotros, o nos hacen. No, nos estancamos porque nosotros no aceptamos, ¿sí?, lo que tenemos, lo que Dios permite en su bondad y en su providencia, lo que nos permite sufrir. ¿Qué remedio podemos nosotros entonces tomar contra esta tentación, este gran engaño, que es mucho más frecuente de lo que ustedes pueden imaginarse? Y el culpable, el otro, puede ser cualquiera, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser los hermanos de la iglesia, pueden ser también el párroco, claro, el vicario, también párroco, el vicario, el obispo, en el caso de los sacerdotes, los otros compañeros del clero para los sacerdotes, el superior religioso, los cohermanos de religión, de vida religiosa, pueden ser los compañeros de trabajo, lo que sea, ¿sí? Ay, si ellos no me hicieran esto, yo progresaría más en la virtud, dicen, ¿no? Entonces, y así son engañados por el demonio. Y si son humildes pueden salir de eso, y si no, siempre van a terminar culpando a los demás de su falta de progreso, cuando lo único que tendrían que hacer es sufrir con paciencia eso que los demás, por la providencia de Dios, le están haciendo. Claro, son defectos reales de los demás, y los otros, los que me hacen sufrir estas cosas, tendrán que pagar por esos defectos y esos pecados. Pero yo, en cambio, en la providencia de Dios, yo tengo que sufrir eso con paciencia y con buen humor y con alegría,
para que todo eso me haga progresar en la vida espiritual. Porque eso es lo que Dios en su misericordia dispuso para mí. No tengo que pensar en otra situación mejor. Si no estuviera enfermo. Si pienso yo, si no estuviera enfermo podría hacer una peregrinación. Si no estuviera enfermo podría hacer más obras buenas. No, el Señor no quiere mis obras. Quiere mi corazón. Y si por el ejercicio de la generosidad yo pudiera hacer obras buenas, buenísimo, perfecto. Y si no puedo hacer nada, entonces eso es precisamente lo que Dios quiere de mí. Que yo no haga nada y que le ofrezca mi corazón así como está. El remedio, ¿sí? Cuando nos llegan estas imaginaciones de que si nos curamos de una de las dolencias que sufrimos, vamos a servir mejor a nuestro Señor, que si no tenemos estas persecuciones vamos a poder hacer más cosas, que si nos comprendieran vamos a poder alcanzar tal o cual virtud, que si los superiores me apoyaran, que si mis padres me apoyaran, que si mis hijos me apoyaran, que si mi marido me acompañara a misa, entonces yo podría ir a misa. No, 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 no. No es así, ¿sí? Entonces, cuando nos llegan estas imaginaciones, vamos a servir, eh, pensemos que probablemente no va a ser así, que no es cierto. No, si yo estuviera mejor, si tuviera más dinero, si no tuviera estas deudas, podría servir mejor a Dios, porque voy a poder hacer lo que a Dios le agrada y servir a Dios en los pobres, en las almas, en la predicación, etcétera. Pensemos que puede que no sea así, porque cuando ya la salud esté completa, nuestros sentimientos de piedad y de fervor van a ser probablemente mucho menos fuertes que los que teníamos mientras estábamos sufriendo. Me hizo bien el sufrir, dice la Escritura. Me hizo bien el sufrir porque me di cuenta de mis fragilidades. Ay del que en sus sufrimientos no se da cuenta de sus debilidades. Ay de aquel que en medio de los sufrimientos no aprende a desconfiar de sí mismo y a confiar en Dios. Ay de aquel. Pobre de aquel en realidad, ¿no? Un santo alguna vez le dijo a una enferma que suplicaba le diera una bendición para curarse de una larga y dolorosa enfermedad, le dijo lo siguiente: si usted se cura, nunca será santa. Pero si sigue sufriendo, podrá alcanzar un alto grado de perfección en la tierra y un maravilloso grado de gloria en el cielo. Y la enferma aceptó entonces el consejo de aquel piadoso sacerdote y con gusto siguió sufriendo. Y en verdad que llegó a tener una admirable santidad, como muchos santos que ofrecieron su enfermedad para poder servir a Dios. Es que hay gente que en plena salud no se santifica, pero en dolencias y enfermedades sí que adquieren un notable grado de fervor, si es que aceptan, si dejan de preguntarse que por qué esto, que por qué aquello. Y si todavía nos siguen llegando la inquietud de que en buena salud o en facilidad o en ayuda, en apoyo, lo que sea, podríamos hacer más buenas obras, pensemos que probablemente Dios en su sabiduría infinita ha determinado que no seamos nosotros quien hagamos esa buena obra, sino que sean otros. En cambio, con nuestros sufrimientos, nosotros ganemos la conversión de los pecadores y la salvación de muchas almas y obtengamos así el perdón de los pecados, tanto de los demás como principalmente los nuestros. Así que, cuidado con la tristeza, ¿sí? Hay un pecado que si nos descuidamos y dejamos de combatirlo va a crear raíces profundas en nuestro corazón y nos puede hacer un enorme mal, y es la tristeza. Dice la Escritura: la tristeza no sirve para nada y solo daños trae a la persona, ¿sí? Es necesario que nosotros no dejemos jamás de combatir contra la mala inclinación que tenemos de entristecernos por lo que no es pecado ni ofende a Dios, ¿sí? ¿Por qué te podés entristecer? Por lo que es pecado. Que te produzca tristeza el pecado, porque entonces vas a dejar de pecar porque te produce tristeza, ¿sí? Un problema que puede suceder es que el bien que yo dejo de hacer, que yo no puedo hacer, sea un pecado, ¿sí? No, bueno, algunos pueden pensar así, pero hay que tener muy mal puestas las cosas en la cabeza para pensar que el bien que no puedo hacer es motivo de tristeza. No, la tristeza es justa solamente cuando es por causa de nuestros pecados, ¿sí? Y sobre todo los pecados que estamos a punto de cometer.
Y entonces va a ser mucho más fácil poder evitarlos. Ahora, estar tristes por lo que sufrimos, estar tristes por la enfermedad, estar tristes porque las personas no son de tal o cual modo con nosotros, porque no nos ayudan, porque no nos apoyan, etcétera. Cuidado con eso. Eso es una gran tentación, es una tentación. Hay que tomarlo y considerarlo como tentación. No porque los demás me tratan de tal o cual forma. Eso es una tentación. Es una tentación y es tentación del demonio, porque eso no viene de Dios. Métanse eso en la cabeza. No viene de Dios. ¿Sí? La tristeza por el pecado sí viene de Dios. Pero la tristeza por las cosas que no podemos hacer o que no nos dejan hacer, eso no viene de Dios. ¿Sí? Aunque, no sé, nos destruyan la casa que nos haya costado 20 años construirla, uno puede pensar que, bueno, es natural que uno sienta tristeza. Sí, pero no sobrenatural. Es natural, pero no sobrenatural. No sobrenatural. Porque el justo lo que va a hacer es dar gracias a Dios por esos males aparentes y poner su vida con confianza en las manos de Dios para que sea Dios quien la dirija y para agradecerle a Dios que haya permitido esos males de los cuales con toda seguridad Dios va a saber sacar bienes mayores. Por ejemplo, dice el padre Lorenzo que cuando alguien se enferma empieza a entristecerse por las molestias que les causa, que causan a quienes les atienden. Ay, siento tanta pena porque te causa tantas molestias y porque vos estás sufriendo y tenés que venir a atenderme. Pero cuando se mejora la persona ya no se acuerda de esas caridades que le hicieron. No es ya agradecido con las personas que le han atendido. Lo que le entristecía en realidad era su orgullo. Por favor. El orgullo es lo que le entristecía, ¿sí? De tener que ser servido por otros, de que él dependa de otras personas. Orgulloso, orgulloso. Ay, tengo tristeza porque no avanzo en la vida espiritual. No hay nada que te impida avanzar en la vida espiritual, nada que te impida hacer oración, nada que te impida hacer obras de caridad, nada que te impida dar una limosna. El orgullo se da por lo que piensan, la tristeza se da por lo que los otros piensan de vos, porque los otros piensan algo falso de vos. Cuando alguien viene y me dice, ay, no están hablando mal de mí, o están diciendo esto que no es cierto, ¿quién te va a juzgar? ¿Esa gente te va a juzgar? No. Si alguien hablara mal de mí, pensaría yo, esa gente no me va a juzgar. Dios es el que me va a juzgar. Así que la verdad es que me importa un pito lo que diga. Que digan lo que quieran, ¿no? Dios es el que va a ser mi juez. Y es a Dios a quien tengo que servir. Y eso es todo. Y con eso ya no hay razones para poder estar tristes, ¿sí? Y si aún así me entristezco, tengo que aprender a dominar mi orgullo, ¿sí? Y a no apegarme a mi propia fama. Porque total, no sirve de mucho. Más bien, el servicio de Dios es lo que puede abrirnos las puertas. Otras personas se dejan llevar por la tristeza diciendo que tales sufrimientos les están llegando como castigo por sus pecados. Pero cuando recobra su salud, ya ven que tan poquito arrepentimiento sienten por las maldades de su vida. Su tristeza no provenía del arrepentimiento, sino de la impaciencia. Hay otros que suspiran de tristeza porque no tienen mayores riquezas para dedicarse a hacer muchas obras de caridad y ayudar a los pobres, pero si las tuvieran, tampoco harían las tales obras. Es, pues, muy peligroso dejar de combatir contra la tristeza y dejarse vencer por esa pésima inclinación a vivir tristes. Y lo mismo hay que afirmar de cualquier otro vicio y pecado. Lo que hemos dicho de la tristeza, tenemos que decir de cualquier otro vicio y pecado. Si aceptamos de Dios los bienes, va a decir el santo Job, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el Señor. Así que, queridos amigos, bueno, espero que todo esto pueda serles de muchísima ayuda, como también lo es para mí. Dios les bendiga mucho y si Dios quiere, nos veremos en la próxima semana. Hasta pronto. Dios les bendiga mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.